Ya saben, cualquier cosita que no entiendan, solamente no duden en interrumpirme, porque no voy a poder estar pendiente en el chat. Ok, vamos a ver ya lo que es el EKG. El EKG entra en lo que viene a ser para fisio 1, entra en lo que es cardiovascular. El EKG es literalmente un examen que va a medir la actividad eléctrica del corazón, y esto lo va a hacer a través de electrodos que se van a ubicar alrededor de todo el cuerpo humano. Uno se va a ubicar en el brazo derecho, en la muñeca derecha, otro en el izquierdo, otro en el pie, y asimismo se va a encontrar otros electrodos que se van a ubicar a nivel precordial o torácico. ¿Ok? Asimismo, las principales características, las principales cosas que necesitas para hacer un EKG va a ser una hoja milimetrada, un electrocardiógrafo, y asimismo que estos electrodos estén puestos de una manera correcta. ¿Ok? Como yo le explico ahorita, literalmente el EKG va a ser una interpretación a través de un dispositivo que es el electrocardiógrafo, y este va a interpretar todas tus actividades eléctricas. Es como las mismas ondas del potencial de acción, y eso lo explicaré por qué. Cuando nosotros hablamos del potencial de acción y lo estudiamos, lo que es el potencial de acción, que es lo que nos dice el Guyton, que se colocan dos electrodos al lado de cada lado de la membrana, valga la redundancia. Y esto hace que se puedan detectar estos picos de los potenciales de acción y todas estas ondas que pasan. Lo mismo va a pasar en el EKG. Se va a colocar electrodos en sitios estratégicos para que así podamos nosotros estudiar la actividad eléctrica del corazón. Pero para nosotros poder estudiar lo que es el EKG, tenemos que saber cómo es el sistema eléctrico del corazón o cómo es el sistema cardionector del corazón. El sistema cardionector del corazón, el sistema eléctrico del corazón es lo que estamos viendo en pantalla. Y todo van a ser de un nódulo que se denomina el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal se lo denomina también el verdadero marcapaso funcional del corazón. Asimismo, este va a tener una función autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que va a poder generar su propio estímulo, este, y va a poder repartirlo alrededor de todo el sistema cardionector. El estímulo, la actividad eléctrica del corazón van a ser del nódulo sinusal. Nódulo sinusal, para ir al aurículo ventricular, va a tener unas haces internodales, que son estas tres haces internodales que vamos a ver aquí, que son el de Bachmann, el de Welkenbach y el de Torel. El de Bachmann, la vía anterior, es importante porque esta haz internodal es la que te va a ayudar también al mismo tiempo a mandar la señal a la aurícula izquierda. Porque este nódulo sinusal se encuentra en la aurícula derecha. ¿Se acuerdan? La anatomía del corazón se va a encontrar justamente en lo que es la porción de lo que nosotros llamamos la cresta terminal. Entonces, este nódulo sinusal va a partir de la aurícula derecha y va a mandar una haz internodal a lo que es la aurícula izquierda. A veces algunos docentes, no en fisio, en matro, te preguntan cómo se denomina el haz internodal que va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, o esa haz internodal interauricular. Esa es la haz de Bachmann, ¿ok? Lo que es el haz de Welkenbach, que es estas dos medias que encontramos aquí, y lo que es la vía posterior, que es el haz de Torel, son repartidas alrededor de toda la aurícula derecha. Y van a llegar a este nódulo, que es el nódulo atrioventricular, o también conocido como nódulo auriculoventricular. ¿Cuál es la importancia de estos dos nódulos? Por si acaso, tanto el nódulo sinusal como el nódulo auriculoventricular tienen capacidad autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ocurren estos famosos bloqueos, que a veces pueden ser bloqueos del nódulo sinusal, el auriculoventricular, si se bloquea la información o se bloquea la señal que llega al nódulo sinusal al aurículo ventricular, o sea, si se bloquea esta señal que viene de aquí y va para acá y no llega una señal adecuada, el nódulo atrioventricular tiene toda la capacidad para poder generar un propio estímulo. Se puede también autoexcitar, por así decirlo, el nódulo atrioventricular, para así poder garantizar el correcto funcionamiento o el correcto despolarización o el envío de estímulo por todo el corazón. ¿Ok? Eso es importante saberlo por algunas patologías que vamos a encontrar. ¿Ok? Pero hasta el momento tenemos que saber esto, el, que el estímulo va a nacer, lo normal del nódulo sinusal, va a viajar por estas haces internodales y van a llegar al atrio ventricular. Una función importantísima que también lo pregunté en la lección, me acuerdo que el doctor Loaiza,
es cuál es el nódulo o cuál es el elemento del sistema cardioconector encargado de causar el retraso o atraso fisiológico del corazón. Y este es el nódulo atrioventricular. ¿Qué quiere decir este retraso? Nosotros tenemos un retraso que lo vamos a ver en los intervalos, que son fisiológicos y es lo normal. ¿Y por qué se deben dar estos retrasos? Porque si el nódulo sinusal envía la señal directamente al atrio ventricular que tenemos acá y el atrio ventricular lo manda de una, no vamos a tener tiempo para que los ventrículos se llenen totalmente de sangre y después puedan ser eyectadas. Me explico, es como que si el nódulo sinusal apenas estimulara el atrio ventricular, ¿ok? Y a lo que estimula el atrio ventricular, si lo estimula al mismo tiempo, no va a permitir que se llene, por eso tiene que haber un retraso fisiológico. O sea, es normal que primero se contraigan las aurículas y después se contraigan los ventrículos. Son pocos milisegundos de retraso, sí, pero esos milisegundos de retraso son esenciales para poder garantizar el correcto llenado ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nódulo encargado de empezar todo lo que es el estímulo? Va a ser el nódulo sinusal. Pero ¿cuál es el encargado de causar este retraso fisiológico? Va a ser el nódulo atrioventricular. ¿Ok? ¿Qué va a pasar después? La señal del atrio ventricular se va a bajar por aquí a través de lo que es el espolón de Golfo, también la cresta supraventricular, donde se va a contar el nódulo atrioventricular, y va a llegar al tronco principal de las de His, que después se va a ramificar en una izquierda, en una derecha y en otra izquierda, ¿ok? Y de ahí va a terminar de despolarizar todos los ventrículos. ¿Cómo se llama el lazo? ¿Cómo se llama el componente del sistema cardionector encargado de mandar el estímulo a los ventrículos o a las partes más distales del ventrículo izquierdo y derecho? Se da las ramas de las de His o también el las de His propio, ¿ok? Entonces, eso es cómo se compone el sistema cardionector. No sé si tienen alguna pregunta acerca del sistema cardionector, sino para seguir. Todo claro. Ya listo. Entonces, que ya estemos en el sistema, ya entendamos el sistema cardionector, ¿ok? Tenemos que hablar de las derivaciones. ¿Y qué son las derivaciones? Las derivaciones son literalmente todos estos electrodos que van a detectar el, esta actividad eléctrica del corazón como tal, ¿ok? Y van a existir tres tipos de derivaciones: las unipolares, las bipolares y las precordiales o torácicas, cada uno con una función específica. Vamos a tener que las unipolares van a ser de uno, de 2 y de 3, y apréndanse bien cuáles son las unipolares, ¿ok? Este, Apréndanse bien cuáles son las unipolares o estándares, cuáles son las bipolares y cuáles son las precordiales o torácicas, porque te las pueden preguntar. Las unipolares o estándar van a ser de uno, de 2 y de 3. ¿Y por qué se le dicen unipolares? Porque se supone que solo tienen un polo, ¿ok? Eso lo veremos en el mito, en el triángulo de Enthoven. Asimismo, bipolares es ABL, ABR y ABF, y que lo normal, el ABR va a ser negativo. Para que entiendan mejor esto de las bipolares van a ser las que se van a conectar en lo que son las muñecas y los pies. ABL, L de left, es decir, que va a ir a la muñeca izquierda. ABR de right, es decir, al lado derecho. Y ABF de foot, es decir, para abajo, para las piernas. ¿Y por qué ABR debe ser negativo? Porque lo normal de ABR debe ser negativo. Pero cuando nosotros estudiamos ya mismito el eje eléctrico, nos daremos cuenta que el eje eléctrico va a ser un vector. Eso ahorita, como para que no se enreden, eso lo explicaré mismito, pero que va a decir en qué dirección va esta actividad eléctrica. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la actividad eléctrica va de la punta superior derecha hacia la izquierda, o sea, es decir, que termina a la izquierda, es como una flecha hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, obviamente, si nosotros decimos que el ABR va a estar en el brazo derecho, es decir, acá, y el ABL va a estar acá, ¿cuál va a generar más corriente? O sea, ¿cuál va a ser el que va a captar más actividad? Va a ser el izquierdo. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo es donde va a terminar, por así decirlo, la actividad eléctrica. El lado derecho por eso está negativo.
¿ok? Porque no termina en el lado derecho. Y es por eso que nosotros necesitamos saber eso, porque cuando nosotros vemos un EKG que tiene un ABR positivo, podemos sacar dos conclusiones. O uno, que el paciente presenta dextrocardia, que es cuando el corazón no está en su posición habitual, sino que está en la derecha. Y ahí obviamente que el ABR va a ser positivo, porque el eje eléctrico va a estar directamente hacia la derecha. Y también vamos a llegar a otra conclusión de que puede tener una especie de bloqueo en el rama del haz de His izquierdo, ¿ok? Y este bloqueo del rama izquierda va a hacer que no llegue la actividad eléctrica para acá, sino que solo llegue para acá. Entonces, obviamente, solo vamos a tener un ABR positivo, por eso. Eso lo veremos después cuando tenemos patologías, pero esa es la importancia de saber el sistema coronector del corazón y a qué dirección va dirigida. Entonces, por eso es que ABL y ABF lo tenemos positivo, pues si se acuerdan es abajo hacia la izquierda. ABF positivo, ABL positivo. Ya ABR negativo, ¿por qué? Porque el eje o la actividad eléctrica va hacia la izquierda, no va hacia la derecha. ¿Ok? Y ahí tenemos las precordiales o torácicas, que es V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Estas más, las posiciones de estas es más para la práctica que se le deben aprender, pero en la teoría no te pregunten las posiciones, pero igual puse aquí para que sepan que la V1 va a ir en el cuarto espacio intercostal, justamente al lado del ángulo externo, del ángulo external. Justamente, apenas se pone B1 al otro lado, es decir, a la izquierda se va a poner B2. Ahí lo siguiente, me acuerdo que cuando a mí me hicieron poner los electrodos en práctica, me recomendaron que de B2 me salte a B4. ¿Por qué a B4? Porque exactamente B3 se pone entre B2 y B4. Entonces, tú pones B4, que es justamente en el quinto espacio intercostal, justamente en la línea medio clavicular, es decir, quita la clavícula uno, y aquí está el otro punto de la clavícula, y lanzamos una línea imaginaria justamente en la mitad de la clavícula, va a ser en B4, o sea, una línea recta. Esa línea está patuleca, pero se entiende. Ok, y ahí se van poniendo los demás electrodos. Ok, eso es más para la práctica, en realidad, para la teoría no te preguntan mucho esto, lo que más te preguntan es las derivaciones, cuáles son los unipolares, D1, D2 y D3, o también conocidos como estándar, cuáles son las bipolares, ABL, ABR y ABF, y también tienes que saber que estas bipolares son las que se ponen en las muñecas y en las piernas, ¿ok? Y las precordiales o torácicas, que son las que se ponen en la torácica, que es B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Si sumamos todas estas derivaciones que tenemos las 12 derivaciones que tenemos en total para un EKG, ¿ok? Ya esto es donde vamos, ¿ok? Las unipolares o estándar, que es de 1, de 2 y de 3 van a ser las que nos van a ayudar a formar este triángulo que vemos acá, ¿ok? Este triángulo se lo tenemos acá, se le denomina el triángulo de Beethoven. Este triángulo de Beethoven se le nombró Beethoven porque Beethoven fue también el primero en lograr construir el primer electrocardiógrafo, ¿ok? Y este triángulo de Beethoven nos va a ayudar a saber, ¿qué cosa nos va a ayudar a saber? Que vamos a tener dos tipos de derivaciones, las ABR, las ABL y las ABF, y la D1 y la 2 y las D3, que cada uno va a tener que cruzarse en medio, ¿ok? Eso ahorita lo voy a explicar. ¿Ok? Primero, vi una mnemotecnia chévere que me gustó, que es Flor tiene tres hijos. Doña Flor, F, L y R, se acaba de poner la R, tiene tres hijos, F1, L2 y R3. ¿Ok? Y esto nos va a decir, por ejemplo, cuando veamos más el eje eléctrico que está por acá, que cada uno de estas derivaciones se tiene que cruzar, tiene que formar un ángulo, por así decirlo, de 90 grados como tal. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí, tenemos que Flor, o sea, F, tiene un hijo, ¿ok? Entonces tenemos que primero tachar D1. Entonces D1 va a ser justamente esta mitad. Y como yo lo dije, esta derivación, es decir, la que sigue, la unipolar, tiene que formarte un ángulo de 90 grados. Entonces seguimos. F. Flor tiene tres hijos. Uno, dos y tres. Vamos a ver que F y 1, tenemos aquí D1, ok, derivación de 1, y ABF tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, trazamos una línea arriba, ok, que tenemos
sería el primer 90 grados y aquí tenemos el otro. Ahí están los otros 90 grados. Seguimos con el otro. L y 2. La derivación 2, ¿cómo va a ser? Va a ser una línea así, ¿ok? Entonces, esta de 2 va a estar con la L. Entonces tenemos que buscar a BL. Ya BL está en la parte izquierda. Entonces, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces será justamente acá para formar el ángulo de 90 grados. Yo quisiera que debería ser más recto, pero no. Entonces tachamos aquí. Entonces justamente lo parte por la mitad. Y ya lo que nos queda es R. Doña Flor, la R, tiene tres hijos, uno, 2 y 3. Buscamos dónde está la derivación 3, que va a ser lo contrario a lo que es la derivación 2, ¿ok? Que es lo que tenemos acá, y así mismo tachamos una línea para acá, y así mismo tenemos que hacer uno que forme 90 lados, es decir, a ver, le va a formar los 90 lados acá. Y así es como tenemos, así es como formamos todo el plano o el eje, no formamos, así no formamos el eje eléctrico, por si acaso, así formamos todo este plano cartesiano, donde vamos a tener todos los puntos, todas las derivaciones para sacar el eje eléctrico. Esa es una forma en la que yo me aprendí a poder diferenciar cuál es el de 0 a 180, cuál es el de 90 a otro 90, cuál es de 60 a, cuál es el de 60 a 120, cuál es el de 30 a 150, etcétera, ¿ya? Pero si no, también vale aprendérselo sin memoria como está aquí. Ok, pero eso es como que una manera de poder, sin tener que aprenderme mecánicamente, esto de saber que ABF es 90 negativo y 90 positivo, que D1 es 0 y 180, tipo así, es una forma más didáctica con la que yo me logré aprender todo este plano cartesiano. Ok, si no, toca aprendérselo así, porque este cuadro que está aquí nos va a servir para sacar el eje eléctrico ya mismo. Pero sí se quedó claro esa mnemotecnia de las derivaciones con lo demás. ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Voy a ver si puedo hacer una. Ya. Una forma es aprenderse tipo así, ¿verdad? Este, aprenderse lo que viene a ser ¿cómo se llamaba? Bueno, el plano cartesiano así de todo el eje eléctrico. O sea, en qué sección o en qué sector se encuentra cada una de estas derivaciones como tal. Y la otra forma es esta mnemotecnia que voy a ponerlo acá, para explicarlo también acá. A ver si puedo dibujar una línea recta. Digamos que este es el plano cartesiano, ¿ok? Entonces, si nosotros nos acordamos cómo era D1 acá, D1 es una línea recta. Entonces, como es D1 es una línea recta, vamos a decir que esta va a ser D1, ¿ok? D1, ya. Y D1 va a tener entonces 0 y 180, ¿ok? 180 negativo y 180 positivo. ¿Por qué negativo y positivo? Porque acuérdense, la actividad eléctrica del corazón va a estar en la izquierda. Entonces todo lo que va a ser izquierda va a ser positivo y todo lo que esté del otro lado va a ser negativo, como el plano cartesiano, más y menos. Lo único que va a cambiar será tipo lo de arriba y abajo, porque el eje eléctrico, el corazón, va hacia abajo a la izquierda, lo de abajo va a ser positivo ahora y lo de arriba va a ser negativo. Muy diferente a lo que nos enseñaron nosotros en matemáticas, lo que era eso. ¿Ok? Entonces, como D1 acá es una línea recta, ¿ok? Lo vamos a tachar en la línea media, que es la línea del cero. Ahora, aquí es donde entra la mnemotecnia, que es Doña Flor, F, L, R, tiene tres hijos. Uno, dos y tres. Ok, entonces nos explican que para formar esto que está acá,
las bipolares tienen que formar un ángulo de 90 grados con las unipolares. Entonces, acuérdense, ¿cómo es el ángulo de 90 grados? Es literalmente uno que forma un ángulo cuadrado. Ya. Entonces, aquí tenemos D1, tenemos que formar un ángulo de 90 grados. Si D1 es 0, es decir que tenemos que trazar la línea del ABF en la línea que forme 90 grados. Entonces, si lo ponemos aquí en medio, ABF, que es lo que tenemos acá en rojo, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Que este va a ser ABF. ¿Por qué? Porque aquí va a formar los 90 grados con el D1, ¿ok? ¿Y qué vamos a tener acá? Como les expliqué, este, como el eje eléctrico va a ser abajo a la izquierda, entonces lo de acá abajo va a ser positivo y va a ser más 90, y lo de acá arriba va a ser negativo, es decir, menos 90, ¿ok? Menos 90 y más 90. ¿Ya? Eso es con respecto a ABF y D1. Entonces, vamos acá de nuevo, vemos, D2 va a ser una línea perpendicular, que perpendicular no, perdón, diagonal directamente hacia la derecha. Entonces vamos a formar así, ¿ok? Entonces tenemos que D2 va a ser una línea diagonal para acá, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos formando, vamos sumando 90 y acá está 0, tenemos que ir restándole de 30 en 30. Entonces, 90 menos 30 sería más 60. Ok, entonces aquí vamos a tener más 60 y acá vamos a tener menos 120, o sea, el doble, porque lo va a duplicar por acá. Y aquí mismo vamos a tener que de nuevo formar ese ángulo de 90 grados, ¿ok? Es decir, que aquí, para formar un ángulo de 90 grados, tenemos que hacerlo de nuevo por la mitad. Es decir, va a ser algo similar como que así, ¿ok? O sea, no está en recta, pero es lo que se entiende. Y justamente lo que va a trazar, lo que va a formar este ángulo de 90 grados, va a ser ABL. Entonces, a esto es ABL, ¿ok? Y así mismo, ABL va a tener acá menos 30, o sea, va a ser el primerito que está acá, solo que fue muy arriba, ¿ok? Y va a tener, por así decirlo, acá más 150. ¿Por qué más 150? Porque si acá es la primerita, que es decir menos 30, acá también va a ser la primerita. Entonces tenemos aquí más 180, menos 30, más 150. Y ya solo nos quedaría ABR, que ABR es diagonal hacia la izquierda. Entonces, perdón, D3. Entonces D3 justamente vendría a ser por aquí. Está todo chueco, vean, pero D3 será acá. ¿Y D3 cuál sería? Si aquí tenemos 150 y acá tenemos 90, es decir, que aquí va a tener más 120. O sea, es la que falta. ¿Ok? Ya aquí va a ser el doble, o sea, tienes que restar. Si aquí es menos 30 y aquí es menos 90, aquí tiene que ser menos 60. ¿Ya? Y así mismo seguimos el mismo patrón. Si D3 es con ABR, ABR tiene que formar ahora un ángulo de 90 grados. ¿Ok? ¿Qué va a hacer acá? Que lo voy a dibujar, es feísimo. Aquí, tipo, ¡tum! Ya. Entonces aquí que vamos a tener 0, más 30 grados, y acá, menos 180, más 30 va a ser menos 150. O sea, y así es que se forma esto. Como que está un poco complicado, está un poco complicado, pero así es como que, por así decirlo, yo puedo dibujar y aprenderme tipo ya. Ok, D1 va con ABF, ok. D2 va con ABL y D3 va con ABR. Ya, no sé si me explico. Si no, directamente pueden enfocarse en aprenderse este cuadradito como tal. Ok, que es como que tienen que saber que cada derivación le va a cruzar para formar un ángulo de 90 grados, un ABL, un ABL o un ABF. Ok, no sé si quedó claro ahí o quisieran que repita.
bueno, si no hay pregunta, voy a seguir como tal. Y bueno, las derivaciones precordiales son un poco más fáciles de saber como tal. ¿Por qué? Digo, las torácicas. Bueno, sí, las precordiales también. Porque estas van a ser, también se le dicen derivaciones horizontalizadas. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante de esto? Es que no va a captar solamente zonas de la cara anterior del corazón, no nos va a sacar zonas de la cara posterior. Para eso tenemos ABL y ABF y ABR. Entonces, como tal, las precordiales nos van a sacar la cara anterior del corazón. Y se van a vivir así. B1 y B2 nos va a tomar foto o nos va a ver la cara anterior del ventrículo derecho, ¿ok? B3 y B4 nos va a mirar la cara anterior del septum transverso y B5 y B6 nos va a mirar nos va a ver la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿ok? Esto es importante saberlo, importantísimo. O sea, porque primero también lo pueden preguntar. O sea, me acuerdo que si nos preguntaron algo así. Y lo segundo es porque cuando nosotros ya veamos estas lesiones subendocárdicas, epicárdicas, los infartos y las isquemias subendocárdicas y epicárdicas, nos vamos a dar cuenta de que gracias a las derivaciones nosotros vamos a poder decir que tiene, por ejemplo, una lesión subendocárdica en la cara anterior del ventrículo derecho. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Que vamos a darnos cuenta que en la derivación B1 y B2, que es en la cara anterior del ventrículo derecho, va a presentar esta anomalía en el EKG. Ok, por ejemplo. También si queremos ver una isquemia a nivel del septum transverso, vamos a ver también una anomalía que representa isquemia en el EKG, pero solamente en B3 y B4. Asimismo, también son patologías más desarrolladas, por ejemplo, que te diga un EKG que presente lesión subendocárdica en la cara anteroseptal del ventrículo derecho, es decir, anteroseptal del ventrículo derecho, es decir, que va a tener una lesión en B1 y B2 y B3 y B4 porque va a estar en el septum transverso y en la cara ventral de lo que viene a ser el ventrículo derecho. Y presenta una isquemia a nivel de la cara anterior del ventrículo izquierdo. Es decir, que vamos a ver esas señales de isquemia en el del EKG en B5 y B6. ¿Ok? Por eso es importante aprenderse estas derivaciones y que mira cada uno. ABR va a mirar más bien el lado derecho del corazón, ABL el lado izquierdo y una parte posterior, y el ABF va a mirar casi la cara posterior del corazón como tal. Aquí pueden ver una imagen que también perdón, D2, D3 y ABF también mira la cara inferior del corazón, es decir, la cara diafragmática o la cara posterior también la mira, ¿ok? Y asimismo, B1, B2 y B3, ¿qué es lo que va a mirar? Va a mirar cara anterior del corazón, que es B1 y B2, ventrículo derecho, B3 y B4, la cara septal, B5 y B6, el ventrículo izquierdo, ¿ok? No sé si quedó claro esa parte de ahí. Sí, quedó claro. Ya. Para seguir, ahora sí vamos a, por así decirlo, saber antes cómo leer un encaje, tenemos que saber la generalidad de la hoja milimetrada, que es la encargada o va a ser el lugar donde vamos a presentar estas ondas como tal, ¿ok? En las hojas milimetradas vamos a ver que va a presentar cuadraditos, va a presentar unos cuadrados pequeños y unos cuadrados grandes, ¿ok? Tenemos que saber algo, cada cuadradito chiquito para alto, es decir, para arriba, va a medir 0,1 milivoltios. O sea, cada cuadrito que es 1 milímetro va a medir 0,1 milivoltios. La altura la vamos a medir en voltaje, es decir, en milivoltios, y el ancho en segundos. Entonces, un cuadradito chiquito hacia arriba va a medir 0,1 milivoltios. ¿Ok? Y un cuadrado grande, o sea, es decir, la combinación de 5 cuadraditos chiquitos que vemos aquí, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 5 cuadraditos chiquitos forman un cuadrado grande. De alto va a tener eso, un cuadrado grande va a tener 0,5 milivoltios. Y de ancho, un cuadradito chiquito va a tener 0,04 segundos, va a medir. Y 1, 2, 3, 4, 5 que forman un cuadrado grande, va a medir lo que es 0,20 segundos. Ok, entonces tenemos que saber eso. ¿Cuánto mide un cuadradito chiquito? A nivel de alto, 0,1 milivoltios. Un cuadrado grande, 0,5 milivoltios. A lo nivel de ancho,
un cuadrado chiquito mide 0,04 segundos y un cuadrado grande 0,20 segundos. ¿Ok? Eso es con respecto a la cantidad o al valor de cada cuadradito o de cada cuadrado. Pero ahora tenemos que saber algo, tenemos que saber cómo ver si un EKG o si el electrocardiógrafo está bien calibrado. Y esto lo vamos a ver gracias a esto, que al momento de hacer el examen vamos a darnos cuenta que al comienzo de cada onda va a tener esta torre. ¿Ok? Esta torre de aquí no puede pasar de lo que son dos cuadrados grandes de alto y un cuadrado de ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede pasar de 10 cuadraditos chiquitos hacia arriba y 5 cuadrados chiquitos hacia los lados. Si esto mide más o mide menos de estos valores que acabo de decir, va a decir que el electrocardiógrafo está descalibrado y esto puede dar a que y esto puede ocasionar a que demos con un diagnóstico. O sea, puede que, como está descalibrado, mide las ondas mal, mide las ondas o no detecte bien la actividad eléctrica del corazón y nos bote diagnósticos erróneos debido a que no está bien calibrada la máquina. ¿Ok? Así que es importante saber eso. ¿Cuánto vale cada cuadradito y cuándo saber cuándo está descalibrada y cuándo no está calibrada? ¿Ok? No sé si quedó claro eso. Ya. Para saber está bien calibrada la máquina, ¿ok? Tenemos que fijarnos en estas torres que empiezan en cada derivación. Estas torres nos van a decir si la máquina está bien calibrada o está mal calibrada. Si está bien calibrada, esta torre tiene que medir 2 cuadrados de alto, es decir, 10 cuadraditos chiquitos de alto y 5 cuadraditos de ancho, es decir, solo un cuadrado grande, ¿ok? Si nosotros vemos que esta torre que está aquí no mide eso, o sea, no mide 2 cuadrados de alto y un cuadrado de ancho, vamos a decir que está descalibrada la máquina. Y esta descalibración nos puede repercutir a que el diagnóstico o en sí todo el papel de EKG, todo el test de EKG que acabamos de hacer, sea erróneo. ¿Ok? Entonces tenemos que saber que esta torre tiene que medir 2 cuadrados de alto o 10 cuadraditos chiquitos de alto y un cuadrado de ancho o 5 cuadraditos chiquitos de ancho. No sé si ahí quedó mejor. Se quedó más claro, bien dicho. Sí, está claro. Ya, listo. Ahora, y ahora tenemos que citarnos los componentes que va a componer el encaje. Y el primero que vamos a ver será la onda P, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? La onda P va, nos va a indicar, bueno, primeramente vámonos con todos los componentes. Vamos a tener una onda P que nos va a indicar lo que es la despolarización auricular. Vamos a tener un complejo, que es el complejo QRS, que nos va, bueno, ya. Un complejo QRS que nos va a indicar la despolarización del ventrículo. Eso ya lo veremos más adelante, uno en cada uno. Eso solo aprenden como que los componentes como tal. Onda P, despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización del ventrículo. Y la onda T, que va a ser la encargada de repolarizar la aurícula como tal. Va a repolarizar las aurículas. ¿Ok? Y vamos a tener también dos intervalos y un segmento. Vamos a tener intervalo PQ, el intervalo QT y el segmento ST. ¿Cuál es la diferencia entre segmento e intervalo? Los intervalos van a ser, por así decirlo, van a ser un conjunto de una onda y un tiempo, un espacio-tiempo donde va a empezar una onda y donde va a comenzar otra onda. En cambio, el segmento ST es como un periodo de reposo por el cual no va a haber ninguna onda. Ahí no va a haber ninguna actividad eléctrica además. En el segmento, por ejemplo, en el segmento ST, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar ese periodo de tiempo que se denomina la meseta, en donde no hay una actividad como tal del corazón, sino es que va como que a repolarizarse, va a como que de nuevo a no contraerse, es a relajarse, ¿ok?
En cambio, el PQ nos va a indicar desde el comienzo de uno hasta el comienzo de otro, ¿ok? A veces los intervalos son un poco más grandes que los segmentos, ¿ok? Eso es lo que tienen que saber. Suerte que tenemos. Tenemos onda P, complejo QRS y la onda T, y los intervalos y segmentos, que esto ya lo veremos más a detalle en cada uno, ¿ok? O sea, lo vamos a volver a repetir, como por ejemplo ahorita vamos a ver lo que es la onda P. ¿Qué nos va a decir la onda P? La onda P nos va a medir la despolarización ventricular, es esta cosita chiquita que tenemos aquí. Esta onda P es importante, tienen que saberlo. Esta onda P no pueden pasar de los 2 milímetros de alto y los 5 milímetros de ancho. Es decir, no puede pasar de 2 cuadraditos de alto y ni de los 5 cuadraditos de ancho. ¿Ok? No pueden pasarlo. ¿Ok? Si se pasa de más de 2 cuadraditos de alto, de los chiquititos, y 5 cuadraditos chiquititos de ancho, es decir, de 0,2 milivoltios de alto y lo que viene a ser 0,20 segundos de ancho, este, va a indicar alguna malformación, alguna anomalía que, o alguna patología que ya lo mencionaré ahorita. ¿Ok? ¿En qué lugares, y esto se pregunta, en qué lugares se puede visualizar más la onda P en una mejor forma? Generalmente la onda P se puede visualizar, la verdad, en la mayoría, en todas las derivaciones, pero solamente en D2 y B1 es donde se indica que se puede visualizarla mejor. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? A veces esta onda P puede tener forma de M, o sea, es como que está aquí y a veces tiene esto, tú y baja, y hace el complejo QRS. ¿Ok? Cuando tenemos esta onda M, que yo la llamo, una amiga la llamó la onda de Batman, porque es como que le dibuja los ojitos y tiene como que el gorrito de Batman. ¿Ok? Va a indicar una anormalidad, ¿ok? En lo que es en la aurícula izquierda. Y esta anormalidad en la aurícula izquierda puede ser por hipertrofia auricular, por sobrecarga de volumen o alguna malformación indicada de la aurícula izquierda, ¿ok? Esto solo se va a presentar si es que tenemos esas 3 o 4 cosas que mencioné, y va a ser solo en la aurícula izquierda, cuando presente esta onda P bífida o mitral, así se le dice. Cuando literalmente está la onda P aquí y es como que hace 2 colinitas, ¿ok? Así, y hace como 2 colinitas. Muy diferente a qué pasa si nosotros encontramos una onda P más alta de lo habitual, es decir, que tenemos aquí la onda P y es como que va así y la nace esto, boom, así como una tienda de campana, ¿ok? Una tienda de campaña, pero y hace el complejo QRS, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando está más alto de lo habitual y forma como una especie de campana o en tienda de campaña, esto nos va a indicar que hay una normalidad en la aurícula derecha. Entonces, M de mitral, aurícula izquierda. Una tienda de campaña, es decir, que la onda PEVA se va a ver así totalmente grande, como que una tienda de campaña, así como lo dice el nombre, nos va a indicar que tiene una malformación, una anormalidad en la aurícula derecha. ¿Ok? Así que pilas con eso. ¿Ok? Onda M de mitral, aurícula izquierda. Onda L derecha, aurícula derecha. ¿Ok? Perdón, la onda P, en tienda de campaña, aurícula derecha. Onda M, bífida o mitral, aurícula izquierda. ¿Ok? A veces puede coexistir ambas. En un EKG se puede ver que sea alta y mitral, eso ya será mixto, es decir, que vamos a tener daño en aurícula derecha y en aurícula izquierda. No sé si quedó claro eso. Sí, sí, sí quedó claro eso. Onda P mitral, en forma de Batman, aurícula izquierda. En tienda de campaña o en tienda de acampar, aurícula derecha. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Ya. Ahora, vámonos con los intervalos PQ. El intervalo PQ, que es decir justamente desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda Q, o a veces también se le puede decir intervalo PR, porque va del inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, ¿ok? No va a indicar el tiempo en el que comienza una onda y comienza la otra. Es decir, que desde que comienza la despolarización auricular, se contraen las aurículas y va a comenzar ahora la contracción del ventrículo. Aún no empieza, es como que va a empezar, ¿ok? Y este intervalo PQ, o sea, de aquí para acá, tiene que medir 120, tiene que medir menos, tiene que medir entre 120 milisegundos
hacia lo que es 200 milisegundos. Pueden venir entre 120 a 200 milisegundos. ¿Ok? ¿Qué pasa si miden menos de 120 milisegundos? Es lo que nosotros conocemos como un trastorno de preexcitación o un síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué significa este síndrome de preexcitación? Es que el ventrículo se va a excitar mucho más rápido de lo habitual y eso se debe a que ocurre una falla a nivel de este nódulo que es el nódulo sinusal. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Literalmente, aquí tenemos estas tres haces internodales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ahora una nueva haz accesoria que se va a crear aquí. Entonces, como tenemos una nueva una haz accesoria, un haz internodal accesorio, obviamente el corriente eléctrica va a llegar mucho más rápido a la cresta auriculoventricular. Y si llega mucho más rápido a la cresta al nódulo auriculoventricular, obviamente se va a excitar mucho más rápido el ventrículo. Entonces, si este intervalo mide menos de 120 milisegundos, se va a conocer como trastorno de preexcitación o síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? Y si, en cambio, este intervalo es muy alargado, es decir, mide más de 200 milisegundos, va a indicarnos que hay un bloqueo de conducción auriculoventricular, es decir, que ahora no va a llegar, ahora ya no llega muy rápido la señal, ahora llega muy lenta, se va a demorar de más, ¿ok? Entonces, en otras palabras, tenemos que saber que el intervalo PQ o PR tiene que llegar sí o sí de 120 milisegundos, entre 120 milisegundos y 200 milisegundos. ¿Ok? Y si mide menos de 120 milisegundos, ¿qué es lo que nos va a indicar? Nos va a indicar que tenemos una enfermedad de Wolff-Parkinson-White o un síndrome de preexcitación. Y si nosotros tenemos una conducción que es mucho más, que demora más de 200 milisegundos, nos va a indicar que tenemos un bloqueo de conducción. ¿Ok? No sé si que se quedó claro eso. La cosa aquí es aprenderse sí o sí cuánto mide normalmente la onda P, cuánto mide normalmente el intervalo PQ o el PR, cuánto es de normal el complejo QRS y cuánto es de normal también los segmentos ST y la onda T, ¿ok? Porque si hay una normalidad en la duración de cada una de estas ondas, nos va a indicar una patología como tal, ¿ok? No sé si quedó claro eso. No sé si quieren que vuelva a repetir algo. Bruno dice que está todo bien, todo claro, o si no, para seguir. Ok, bueno. Y yéndonos al complejo QRS, tenemos que saber que el complejo QRS va a medir entre lo que es 0,8 segundos a 0,10 segundos. O sea, esta cosita chiquita de aquí tiene que medir eso, de 0,8 segundos a 0,10 segundos. Es decir, dos cuadraditos chiquitos o dos cuadraditos y medio chiquitos. ¿Ok? Donde se va a poder apreciar mejor este complejo QRS en D1, en ABL, en B5 y en B6. Esas serán las derivaciones donde más se va a poder ver este complejo QRS, se va a poder ver de una mejor forma. Y el complejo QRS lo que nos va a indicar es la despolarización ventricular, ¿ok? Específicamente la onda Q, es decir, la que va hacia abajo, nos va a indicar primero, en la contracción del septum transverso. ¿Ok? La R va a ser la contracción del ventrículo izquierdo y la S, que es la que va a bajar, nos va a indicar la contracción del ventrículo derecho. Eso es lo importante que tienen que saber aquí. Tenemos, de nuevo, abajo, contracción del septum transverso, contracción del ventrículo izquierdo y contracción del ventrículo derecho. ¿Ok? Y asimismo, vuelvo y repito, este complejo QRS, esta duración de 0,08 segundos a 0,10 segundos, se puede ver también afectado por muchas otras patologías, como los bloqueos de la rama de haz de His, que lo vamos a ver más adelante en la otra clase que de patologías de EKG, en infartos agudos de miocardio, algunos desórdenes hidroeléctricos de los iones, porque todos estos despolarizaciones, todas estas contracciones de los ventrículos, las aurículas, todo esto se va a ver gracias a los iones. Si tenemos muchos o pocos iones, obviamente también se va a ver alterado la duración de estos complejos. Y asimismo, la hipotermia, es decir, el frío, y asimismo también
instalación de marcapasos va también a alterar los complejos QRS. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo importante que tienen que aprenderse de aquí? ¿En qué derivaciones se ven los complejos QRS? ¿Cuánto dura normalmente el complejo QRS? Y estas cosas que tenemos aquí, que son en qué alteraciones se puede ver alterado, valga la redundancia, el complejo QRS. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí, sino para seguir. ¿De cuántos cuadritos es el complejo QRS Ya. normal? Si nosotros contamos los cuadraditos, acuérdate, cada cuadradito chiquito mide 0,04 segundos. Entonces, será dos cuadraditos chiquitos, o también dos cuadraditos y medio chiquitos, ¿ok? Entre 2 a 3. No pueden medir ni más largo, ni más ancho, ni menos, ni más corto, ¿ok? Desde Q hasta S tiene que medir en 2 cuadros a 3 cuadros, ¿verdad? Desde la onda Q hasta Ajá. la onda S. De los dos cuadraditos, no cuadros, cuadraditos. Pues 0,08 a 0,10. Generalmente dos cuadraditos chiquitos o dos cuadraditos y medio. A veces puede llegar hasta 3, es normal eso, ¿ok? Pero lo normal sería de 0,08 segundos a 0,10, ¿ok? Lo que el doctor Loaiza también decía de 0,08 a 0,12 para cuadrar los tres cuadraditos chiquitos, ¿ok? Pero eso es lo normal, no pueden medir más. El complejo QRS generalmente está muy pegado, no está tan separado. A veces puede ser que en otras derivaciones se vea más ancho y por eso ustedes tienen que aprenderse tipo que en D1, ABL, B5 y B6 es donde se va a ver mejor el complejo QRS, es decir, que se debe de ver este tiempo normal de acá, ¿ok? No sé si quedó mejor, no sé si quedó más claro ahí. Y con respecto a la altura que debería tener la onda R, Ya, con respecto a la altura, eso también va a variar dependiendo la derivación, ¿ok? Generalmente, como para que se den una idea, la onda R no tiene que ser, este, tiene que ser más alta que la onda S, porque al final la onda S es la que baja y la onda S solo baja un poquito. Si nos ponemos a contar, en algunas derivaciones van a poder llegar hasta unos 6 o 8 cuadraditos chiquitos, ¿ok? Pero generalmente donde más se puede afectar, donde tú digamos dices aquí algo anormal, es cuando tenemos aquí la onda Q abajo, la onda R acá arriba y la nada la onda S baja así, baja mucho más de lo habitual, ¿ok? Y ahí es cuando se presentan los que es las hipertrofias ventriculares, que eso se le verá después. Pero lo normal sería de que no pase de entre 8 a 10 cuadraditos chiquitos la onda R y la onda S que no pasen de 2 a 3 cuadraditos chiquitos debajo de la Q. A veces solo pasa hasta uno, ¿ok? Porque no baja tanto la onda S, ¿ok? Ya cuando digamos que ustedes ven que pasa de más de 8 cuadraditos, que literalmente llegan hasta 15 cuadraditos a veces la onda R de alto, eso quiere decir que ahí hay un problema, ¿ya? Pero como tal, lo principal que tienen que ver será el ancho, o sea, el tiempo de duración. Porque como ya les digo, en algunas derivaciones ustedes van a ver los complejos QRS súper chiquitos. Creo que, por ejemplo, en ABR a veces los complejos QRS se ven súper chiquitos y, y en otras derivaciones se ven normales. Entonces, todo eso va a variar. Pero lo que tienen que saber como tal es más bien el ancho, que cuánto dura. Porque el complejo de voltaje sí puede variar dependiendo de la derivación que sea. perfecto, gracias Carlos. Dale, tranqui. ¿Alguna otra pregunta? No. El segmento ST, para lo que es yo me acuerdo que el segmento ST, para lo que es el doctor Loaiza, tiene que ver también un poco con lo que es la contracción ventricular. El doctor dirá que el segmento ST va a servir también como punto de contracción ventricular. Es como que
justamente cuando la contracción ventricular está acabando. Según el Dubin y otro libro más que es el arte de leer EKG de manera fácil, dice que justamente el segmento ST va a medir la etapa de meseta, ¿ok? Entonces, si el doctor les pregunta, ¿para qué sirve el segmento ST? Sirve para la contracción ventricular. Lo que les mencioné, QRS también lo mismo, porque eso sí, el doctor a veces lo pone hasta en preguntas. La onda Q, ¿qué representa? Ventriculación del septo. La R, ventrículo izquierdo. La S, ventrículo derecho. Pero el segmento ST, para el doctor cuando me dio clase, me acuerdo que nos dijo que la contracción ventricular se refiere también al segmento ST. Pero también si les preguntan, dentro del segmento ST también va a haber esto que es la etapa de meseta. No sé si se acuerdan de lo que es el potencial de acción y que nosotros veíamos que en un potencial de acción cogía, subía y a lo que bajaba ocasionaba como una especie de colinita. Y esto se debía a la entrada de calcio. Y uno decía que eso era debido a la abertura rápida en los canales de calcio que se encuentran en el miocardio. Lo mismo es. Así se va a representar la meseta en el segmento ST, como una línea baja, así como una línea a nivel basal, la línea basal del EKG como tal. ¿Ok? A eso corresponde el segmento ST, que es de aquí a acá. Y también vamos a contarnos con un punto J, que es justamente el punto donde la onda es negativa y se va a unir con la línea isoeléctrica. ¿Qué quiere decir la línea isoeléctrica? Es lo mismo que la línea basal. Es decir, que si aquí tenemos, si de aquí parte el EKG, vamos a tener una línea basal, ¿ok? Que va a ser la línea recta donde va a dar todo el origen como tal. Entonces, el punto J va a ser cuando justamente la S, que es la que baja, la onda S, va como que a subir y se va a conectar aquí, ¿ok? Sí, no sé si quedó claro el segmento de SECT. Sí, está claro. Ya, un minutito. Ahora, el intervalo QT nos va a medir directamente de que comienza el Q a la onda T. Y lo máximo que tienen que aprender aquí es que va a ser justamente, nos va a medir el inicio de la despolarización ventricular hacia la repolarización ventricular como tal. O sea, nos va a medir desde el punto como del punto 1 hasta el punto que termina, ¿ya? Y tenemos único que saber la duración. De aquí sí no va a haber muchas preguntas como que tipo, ¿qué patología como tal? Aquí solo tiene que ver en sí la duración, que va a ser entre 350 a 440 milisegundos. ¿Ok? Es decir, 0,40 segundos, es decir, 2 cuadrados grandes o 10 cuadraditos chiquitos. Murió. Aquí sí solo apenas es la duración y la función del intervalo QT. ¿Ok? Como les dije, sí tiene más funciones el intervalo QT, pero el doctor Loaiza tampoco es como que se mete en tantos puntos así porque al final eso lo veremos en cardiología. Entonces, lo esencial ahorita es, lo que le estoy diciendo ahorita es como que lo que le pueda servir por cualquier pregunta. Entonces, si el doctor le pregunta cuánto mide el intervalo QT entre 340 y 440 milisegundos, murió. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber. ¿Y para qué sirve el QT? ¿Qué nos hace ver o qué nos enseña el intervalo QT? Es desde el inicio del complejo QRS, es decir, desde el inicio de la despolarización ventricular hacia el final de la repolarización ventricular, es decir, hasta la onda T. ¿Ok? Eso es lo que deben saber ahorita. ¿Ya? Es lo esencial como tal. ¿Ya? No sé si quedó claro. Mucho. Muchas ondas, mucha duración, eso es lo que a veces confunde, pero como tal, eso es lo que se tiene que saber ahorita como tal, la función y cuánto dura, ¿ya? Sí se quedó claro esto, del intervalo QT, Sí. ya. Y es como el tema de la onda T, la repolarización ventricular, o sea, la función de la onda T va a ser la repolarización ventricular, asimismo,
Generalmente esta onda T mide entre 2 cuadraditos de alto y 5 cuadraditos de ancho, muy similar a la onda P. A veces puede variar un poco lo que es el ancho, la altura no, porque cuando varía mucho la altura y crece más de estos 2 cuadraditos chiquitos de alto, ahí es donde se va a encontrar una patología que ya lo estudiaremos después. Pero con respecto a la onda T, su única función es que nos va a indicar la repolarización ventricular, ¿ok? Y la onda U es una onda patológica que generalmente se encuentra en la preexcitación ventricular. ¿Qué quiere decir esta preexcitación ventricular? Es como que, ¿se acuerdan que yo les mencioné al comienzo que el nódulo atrioventricular tiene su propio sistema, o sea, también es autónomo? O sea, si él quiere, también se puede excitar él mismo. Cuando tenemos un daño en esta zona, lo que puede pasar es que apenas se repolariza la zona ventricular y aún no inicia la despolarización auricular y de la nada el nódulo auriculoventricular quiere mandar impulso. Y es como que manda un impulso chiquito, pero no se forma porque no se ha terminado de recuperar. Entonces, por eso es que se forma esta onda U. Entonces, la onda U es patológica. La onda U es una onda patológica que se va a encontrar entre lo que es la T y la P, y lo que nos va a indicar es preexcitación ventricular, porque lo que estudiamos acá de los Wolff Parkinson White es una preexcitación auricular. ¿Ok? Este va a ser una preexcitación ventricular. ¿Ok? Sí, sí se quedó claro eso. O sea, la importancia de la onda T es que nos va a indicar la repolarización ventricular, y la onda U, ¿qué va a ser? Es una onda patológica. ¿Ya? Ya. Ahora sí. ¿Qué pasa, Bruno? ¿Quieres preguntar algo? Sí, te quería preguntar, en qué derivaciones podríamos ver una onda U, por ejemplo? No, o sea, la onda U como tal en derivaciones, en una derivación exacta no se la puede decir porque a la final es una onda patológica. Por ejemplo, la onda T sí se va a poder apreciar en todas. Por eso es que no está una derivación exacta donde se puede decir, en la onda T se puede visualizar mejor en esta derivación. No. Pero la onda U se supone que es una onda patológica. Entonces, no es como que una derivación exacta en la que la puedes ver. Si tú al final lo ves en alguna derivación, significa que tenemos un trastorno de preexcitación ventricular. ¿Me explico? Pero una onda U no debería aparecer en en un EKG. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Sí, en un EKG normal no debería aparecer una onda U. ¿Ya? Ahora sí. Yéndonos a leer el EKG. Cuando le pongan un EKG, ¿ok? El primer paso que ustedes deben hacer es detectar su ritmo. Si su ritmo es sinusal o si es irregular, ¿ya? ¿Qué quiere decir un ritmo sinusal? Es un ritmo normal, es un ritmo como que va así. Está, o sea, es un ritmo normal, es como el corazón debe trabajar normalmente. Generalmente, ¿cómo se detectan los ritmos? A veces a simple ojo se puede ver que todo está homogéneo, o sea, todo está sincronizado. Pero para poder detectarlo exactamente, tenemos que sacar la onda PR, o sea, perdón, el intervalo PR, ok, que ya lo estudiamos, y tiene que ser entre 0.2 y 0.20 segundos. Asimismo, la onda P debe estar normal, o sea, debe verse normal en D1 y ABF, o sea, debe ser positiva. ¿Qué quiere decir una onda P positiva? Que la onda P debe estar así, mirando hacia arriba, no debe estar mirando hacia abajo, o sea, debe estar mirando hacia arriba, en D1 y en ABF. Y los intervalos RR, es decir, que desde la punta de R de aquí hasta la punta de R de acá, ¿ok? O sea, este RR de aquí y este RR de acá tienen que seguir midiendo lo mismo siempre, ¿ok? Si estas ondas R miden lo mismo en cada cuadrado, ¿ok? Va a ser un ritmo sinusal. Entonces, si el intervalo PR mide entre 12 a 20 segundos, es normal y constante, es decir, este chiquitito de aquí va a ser ritmo sinusal. Asimismo, se le suma, si la onda P es positiva en D1 y en ABF, también va a ser ritmo sinusal. Y si el intervalo RR, o sea, de punta a punta del complejo QRS es constante, mide lo mismo en cada una, este va a ser regular.
Y si pasa todo lo contrario, si el intervalo PR es más largo en uno que en otro, si el RR es más prolongado en uno que en otro, y si a veces la onda P no está negativa en D1 y AF, va a ser irregular. Generalmente todos los patológicos son irregulares y se va a ver, y generalmente el irregular se va a ver a simple ojo, porque lo principal para que no pierdas mucho el tiempo de estar calculando cada uno de estos, va a ser mirando la RR y te vas a dar cuenta que va a estar o muy lejos o muy cerca en unas partes, o aquí está muy lejos, aquí está muy cerca. Y eso significa un ritmo irregular. O sea, el primer paso, si el doctor pregunta qué ritmo tiene el EKG en la siguiente imagen y te ponen las opciones, tienes que poner si hay un ritmo sinusal, sé que se ve así todo en orden. Y si no se ve en orden y se ve que una está más cerca y otra más lejos de una irregular. En otras palabras, tienes que descartar el sinusal o el ritmo normal. Y si tú ya ves que no está normal, que no está homogéneo, que no está así todo sincronizado, de una te vas a ver lo que es el ritmo irregular. ¿Ya? Y de una pones el ritmo irregular y ese es el primer parámetro que vas a decir al momento de leer el EKG. Si es regular el ritmo o si es irregular. ¿Ok? Ese va a ser el primer paso. ¿Sí se quedó claro cómo detectar el ritmo? Ya. El segundo paso que van a tener que hacer es sacar la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca se va a hacer por medio de cuatro formas, ¿ok? Y también va a depender si el ritmo es regular o irregular. Hay tres formas para sacar el frecuencia cardíaca en un ritmo regular. El primero va a ser con los mismos intervalos RR, ¿ok? Perdón, los segmentos RR, los intervalos, perdón, sí, el intervalo RR. Vas a coger el intervalo R de un punto hasta el intervalo R del otro punto y vas a medir. Puedes hacerlo de dos formas. O contar los cuadrados, ¿ok? O contar los cuadraditos chiquitos, ¿ok? O sea, es decir, contando los cuadrados, contando el tiempo. Ya. Si tú cuentas los cuadrados, es decir, aquí tenemos esta imagen, tenemos justamente 5 cuadrados, uno, 2 y 3, vas a tener que hacer la siguiente fórmula. 1500 dividido para los cuadrados que hay. Es decir, hay 5 cuadraditos chiquitos, 5 cuadrados chiquitos y 5 cuadrados chiquitos, tenemos 15 cuadraditos chiquitos. Entonces tenemos 1500, perdón, dividido para 15. Ahí tenemos los 100 latidos por minuto. Eso sería el ritmo, o la frecuencia cardíaca. En la siguiente fórmula es no usando los cuadraditos, sino que usando el tiempo. Entonces, si aquí tenemos que son 5 cuadrados, y ya sabemos que un cuadrado grande mide 0,20 segundos, vamos a tener que si tenemos 3 cuadrados grandes, 0,20 por 3 va a ser 0,60. Y divides el 60, que tenemos acá, el 60 nunca cambia, sobre el tiempo en el intervalo de R, es decir, 0,60. Y también vamos a tener 100 latidos por minuto. ¿Ok? Esas son dos formas de sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo, perdón, en un ritmo sinusal. Otro, otro que es algo, o sea, según yo es un poco más complicado, porque para esto tienes que tener justamente, o para que se te haga fácil, tienes que tener el punto R en una línea de estas y el otro punto R en una línea de estas que separe justamente los cuadrados grandes, en márgenes grandes. Lo que vas a hacer es esto. Tienes que poner sucesivamente en una línea, pasando 5 cuadraditos chiquitos. O sea, aquí, uno, 2, 3, 4, 5 y pones el número 300. Pones 300 y sigues contando. Uno, 2, 3, 4, 5 y pones 150. Y así vas contando. Uno, 2, 3, 4, 5, 100. Uno, 2, 3, 4, 75. Uno, 2, 3, 4, 5, 60. Estos números nunca cambian. O sea, estos números no es que 300 y baja a 200, no. Es así. 300, 150, 100, 75, 60, 50 y 40. ¿Ok? Y si queda justamente ahí, donde quede la flechita, va a ser la frecuencia cardíaca en la que estés. ¿Ok? No sé si quedó claro bien esto. O sea, a mí se me hace mucho más fácil hacerlo por lo medio de acá arriba que por lo de acá abajo. Porque si tú te encuentras en un EKG en donde no haya una onda R que justamente compacte en ese margen de los cuadrados, se te va a hacer complicado, porque si no te vas a tener que hacer una fórmula
para poder sacar la otra frecuencia cardíaca, para sacar la frecuencia cardíaca que se queda en medio. No sé si me explico. Entonces, yo recomendaría sacar esto que está acá, que es algo más fácil, que es la que está acá arriba. ¿Ok? Así se saca la frecuencia cardíaca en un ritmo sinusal. ¿Sí se quedó claro eso? Usando esas dos fórmulas que tenemos ahí. ¿Puedes repetir la primera fórmula, por favor? Ya. La primera fórmula va a ser literalmente en un ritmo sinusal, ¿ok? Y lo que tú vas a hacer es coger la onda R de donde comienza y la otra onda R de donde va a comenzar. O sea, vas a coger R y R de ambos lados. Entonces, tú vas a contar los cuadraditos chiquitos que tiene. Entonces, tú vas contando, aquí tenemos un cuadrado grande y otro cuadrado grande, es decir, 5 cuadrados chiquitos. Y vamos a usar esta fórmula. Si tú usas los cuadraditos, vas a tener que dividir 1500 dividido para los cuadraditos, es decir, 1500 dividido para 15 cuadraditos que contaste. Y ahí te va el resultado, 100 latidos por minuto. Pero también lo puedes hacer usando el tiempo. O sea, en vez de contar los cuadraditos, cuentas la duración del tiempo. Ya sabemos que un cuadradito chiquito mide 0,04 segundos. Y si aquí tenemos tres cuadrados grandes, un cuadrado grande es 0,20, suma 0,20 más 0,20 es 0,40. Mide 0,40 más 0,20 va a ser 0,60. Y es lo que usamos en la segunda fórmula de acá. Si usamos el tiempo, tenemos que usar el 60. O sea, 60 dividido para 0,60. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 100 nos va a dar 100 latidos por minuto. ¿Ok? Listo, más claro, gracias. Ya listo. ¿Y cómo sacamos la frecuencia cardíaca en lo que viene a ser un ritmo irregular? Porque en un ritmo irregular, obviamente, las R y las R se va a ver una más lejos que otra. Y lo que vamos a hacer es coger justamente desde que comienza una onda R y vamos a tener, y vamos a contar 6 segundos, es decir, 30 cuadraditos chiquitos. ¿Ok? Y hasta donde termine estos cuadrados chiquitos, tenemos que contar cuántas ondas R van a haber. Por ejemplo, aquí comienza, ¿ok? Y acá va a terminar, ¿ok? Entonces, justamente entre estos 6 segundos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tener 6. Y estas 6 ondas la van a sí o sí siempre la van a multiplicar por 10. Y ahí vamos a encontrar la frecuencia cardíaca, que va a ser 60 latidos por minuto. Esto solo lo van a hacer cuando existe un ritmo irregular. Cuando existe un ritmo irregular se deben usar estas dos de acá. Cuando existe un ritmo irregular se usa la de acá, que es literalmente en 6 segundos cuántos intervalos R hay y lo multiplicas por 10. ¿Ok? Sí, sí se quedó claro eso. Ya listo. Y eso con respecto a la frecuencia cardíaca. La otra cualidad que el doctor a veces toma es la forma del corazón. ¿Ok? Y eso se va a ver viendo viendo dos derivaciones. ¿Ok? Cuando tenemos una forma de corazón delgado, corazón en gota o corazón verticalizado, esos tres nombres los tiene. ¿Cómo vamos a saber si tiene esta forma del corazón? Vamos a tener que ver la derivación ABL y ABF. ¿Ok? Cuando ABL se encuentra negativo, es decir, ¿qué quiere decir una derivación negativa? Que en vez de verlo así, ¿verdad? O sea, perdón, coño, en vez de verlo así, lo vamos a ver así. O sea, es como que la Q va a ir hacia arriba, la R hacia abajo y la S hacia arriba. ¿Ok? Así se ve una onda negativa. Entonces, cuando ABL sea negativo y ABF sea positivo, o sea, ABF acá y ABL así, ¿ok? Es cuando nosotros vamos a decir que el corazón tiene un corazón en forma de gota, verticalizado o delgado, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos que el corazón tiene una forma horizontalizada, no encuentro un corazón horizontalizado, este corazón es horizontalizado, pero tiene rectocardio, por eso se ve, este, se lo ve desviado al otro lado, al lado derecho. Pero el corazón horizontalizado, o que tiene una silueta ancha, se va a ver ondas positivas en ABL, es decir, todo lo contrario. En ABL va a ser positivo, es decir, que se va a ver normal, así.
¿ok? Así. Y en ABF se va a ver unas ondas muy pequeñas o negativas, o se ve así unas ondas chiquititas, así, unas ondas chiquititas, o se ve negativo, que sería así, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces, corazón delgado en gota o verticalizado, ABL negativo, ABF positivo, ¿ok? Y acá, un corazón horizontalizado va a tener un ABL positivo y un ABF negativo o muy pequeño, ¿ok? Esa sería tipo cómo nosotros podemos identificar la forma del corazón, ¿ok? ¿Sí se quedó claro eso? Ya. Asimismo, para contar la ubicación del corazón, bueno, esta ubicación del corazón se lo voy a explicar acá en el eje cardíaco. Ya. La ubicación del corazón nos lo va a decir, por así decirlo, el eje cardíaco, ¿ok? El eje cardíaco, hay dos formas de sacarlo. Ahorita no voy a explicar la forma del plano cartesiano. Eso sí la quiero explicar más presencialmente o en la siguiente clase cuando estudiemos patologías para que lo entiendan mejor. Pero le voy a dejar este cuadradito. Este cuadradito, tráenmelo. Úsenlo. Así, usen este cuadradito, apréndanselo y así le van a poder sacar el eje cardíaco mucho más fácil. ¿Ok? El eje cardíaco nos va a indicar a dónde está yendo toda la actividad eléctrica del corazón. Lo normal es que llegue aquí a más 90. En algunos libros dice más 90 menos 30 por si acaso. ¿Ok? Pero lo normal es que llegue hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a saber esto? Viendo esto. Apréndanse este cuadrito de aquí. Si D1 y ABF son positivos, ¿ok? Va a tener un eje cardíaco normal, es decir, va a mirar hacia acá abajo. Si D1 está positivo, es decir, va a estar acá, y tiene ABF negativo, ¿ok? Es decir, acá, va a tener una desviación o un eje, perdón. Si tiene un AF negativo, va a tener un eje derivado hacia la izquierda, un eje desviado hacia la izquierda, es decir, hacia arriba. ¿Ok? Si tenemos que D1 es negativo y ABF es positivo, vamos a tener un eje desviado hacia la derecha. ¿Ok? Tenemos acá. Y cuando tenemos un eje indeterminado, es decir, el corazón interior está en la mierda porque no puedes ver a la final en qué dirección está yendo la corriente eléctrica. A veces la corriente eléctrica va hacia la izquierda, derecha, vamos a tener que D1 y a veces van a ser negativos, así que el eje va a estar desviado hacia acá, ¿ok? Esto es importante saberlo para que estemos las patologías después, en la siguiente clase. Pero a la final, ¿cómo se aprende el eje cardíaco? Aprendiéndose este cuadro de aquí. Y este cuadro de aquí se lo va a resumir full, así. Y solo apréndanse que solo dábense esto. Para ver el eje cardíaco, fíjense en D1 y en ABF. Y si D1 y ABF son positivos, va a tener un eje cardíaco normal. O sea, si D1 y ABF son positivos ambos, eje cardíaco normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, es a la izquierda. Si D1 es negativo y ABF es positivo, es a la derecha. Y si hay un eje indeterminado, los dos son negativos. Este cuadradito, anótenlo. Y si, digamos, quieren saber el eje y le ponen un encaje totalmente raro y le dice, el eje está normal, izquierda, derecha o indeterminado, ¿qué es lo primero que van a hacer? Es ver D1 y ABF y de una vez si es positivo o negativo. Si es positivo, ya saben, es el cardíaco normal. Y así, y así es una forma muy fácil de detectar el eje cardíaco, ¿ok? Sin tener que hacer el plano cartesiano, que generalmente a veces pueden llegar a confundir. Entonces, aprendiendo esta tablita, ya de una están del otro lado con respecto al eje eléctrico, ¿ok? No sé si se quedó claro eso. Literal, ese cuadradito de ahí te resume todo lo del eje cardíaco, ¿ok? Te resume específicamente cuál es lo importante y cómo vas a detectar tú el eje cardíaco, ¿ya? No sé si con eso quedó claro. Listo. O sea, ya, si no tienen alguna pregunta, eso sería todo, con respecto a lo que es la introducción de KG, EKG. Intenté anotar lo más importante. Si tienen alguna pregunta,
Con respecto a EKG, pueden escribirme, pueden hacerlo por el grupo de meta segundo ciclo. Yo le voy a responder. Tengo planeado el miércoles hacer una clase presencial de EKG, enseñando decir las patologías. Quisiera enseñar también cómo sacar el eje cardíaco también con el plano cartesiano, porque a la final ese cuadradito te va a hacer la vida más fácil en lo que es la lección, pero tal vez en actuación de clases, si el doctor te dice, hámelo en el eje cartesiano, tú no vas a saber. Entonces, eso sería eso sería como por así decirlo, mi tip más fácil para la lección, pero lo correcto sería que se sepan también la parte de cómo se saca el plano cartesiano. Esa la quiero dar el miércoles. El libro se llama Dubin, Interpretación de Cajas, esta naranjita. No es tan caro, me costó solo $15, la verdad. Y es muy chévere porque a lo que tú lo lees, es como que tipo, tú vas leyendo y te va poniendo como para completar. Entonces está incompleto, pero te pone las palabras con que completarle, así como si te quedas grabando las cosas. Detrás de todo esto, vuelvo y repito, hay un estudio mucho más largo, o sea, no es tan simple como yo lo dije, pero es lo que les va a servir ahorita, y ya después vamos a sufrir en cardiología, aprendiéndonos todas esas cosas técnicas que nos dice, yo ahorita lo digo, ya después nos vamos a tener que aprender todo lo que es las cosas técnicas, los tecnicismos, pero ahorita lo esencial es lo que les acabo de dar y por así decirlo, lo importante que tienes es saber directo a la lección de KG. Como tal, estas son las generalidades y muchas veces las lecciones del doctor Loaiza no se centran en las generalidades, sino que se centran en las patologías. Que eso voy a ver si lo puedo dar esta clase entre esta semana o el próximo fin de semana antes de su lección, ¿ok? Entonces, eso sería todo. Y tengan una linda noche. Y muchas gracias por estar. Y ya la grabación, apenas esté lista la grabación, se suba a YouTube, yo lo paso por el grupo de Meta 2.0, así como lo veníamos haciendo desde el ciclo pasado. Ya. Tengan buena noche y vayan, descansen. Gracias por la clase, Carlos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.